Bueno, bienvenidos nuevamente. Como habíamos dicho, vamos ahora con la puesta en común de las preguntas abiertas que hemos desarrollado durante el bloque anterior. La primera actividad nos plantea entonces la pregunta de si consideramos que el perito desempeñó un papel adecuado durante el juicio. Esto a partir de los datos aportados. Y en base a qué elementos teóricos podemos fundamentar esa respuesta. Bien, nosotros vamos a decir que consideramos que el perito desempeña un papel adecuado durante la mayor parte del juicio. ¿Por qué? Y porque planificó debidamente la dinámica expositiva, de eso no hay ninguna duda. Logró su objetivo, logró que el tribunal contara con información de calidad. Aparte, podemos decir que realizó un uso bastante inteligente de los medios auxiliares, esto del proyector, con las fotografías del lugar del hecho, logró que el contenido técnico no fuera indescifrable y fuera asequible para los miembros del jurado y para el público en general. También recurrió a la ley de la repetición y de esa forma logró que los miembros del tribunal memorizaran los conceptos claves que aportó, al punto tal que, como dice el texto, algunos de ellos fueron incluidos en la sentencia. Todo esto como aspectos positivos, como datos del desempeño adecuado del papel del testigo. En contraposición, podemos mencionar, a modo de completar la respuesta, algunos pasajes donde este desempeño no fue tan adecuado. Y es el caso del momento en el que, si bien la apoyatura gráfica fue de mucha utilidad, pero él no tenía previsto, según la conciencia del auditorio, porque él nunca había avisado, entonces quienes estaban, tanto juzgadores como partes, desconocían que él iba a utilizar esta apoyatura gráfica. Y esto, como dijimos al principio, es importante que se prevea y se logre la autorización para no sorprender a quienes van a estar atentos a nuestro discurso y que esperan la oralidad del mensaje con una apoyatura gráfica que no están esperando. También podemos decir que en un momento, y quizás producto de lo bien que venía desarrollando el discurso, se relaja, ¿sí? Y se olvida del entorno en donde estaba declarando, que era un juicio, ¿sí? Con todas las formalidades que esto requiere, y empieza a contar anécdotas, a hablar de las particularidades del caso, ¿sí? A hacer bromas, ¿sí? Entonces no logró mantener ese discurso formal que se requería en un juicio. ¿Bien? También, al advertir esta situación, se fue al otro extremo, es decir, empezó a tecnificar en exceso el contenido del mensaje, lo cual, como ya hemos visto, tampoco es una actitud correcta, porque lo único que va a conseguir es que el mensaje sea indescifrable para quienes lo están recibiendo. En ese caso, lo que hizo el fiscal fue tener una participación y contextualizar este mensaje, contextualizar el por qué este perito estaba reproduciendo los contenidos de esa manera. La actividad número 2 nos pregunta a qué auditorio dirigió el discurso el perito y si el perito analizó todas las posibilidades. Sobre esto vamos a decir que lo dirigió correctamente, creemos nosotros, hacia un auditorio heterogéneo. O sea, tuvo en cuenta que estaba compuesto por público en general y además por jueces técnicos en el tribunal y por jurados. Y analizó las posibilidades, porque utilizó apoyatura gráfica, fue claro en el mensaje, esto lo destacan en una presentación, dicen que aparentemente tenía un rol docente, por eso era muy claro para transmitir los contenidos. Entonces, tuvo en cuenta que no se trataba de un auditorio eminentemente técnico y se valió de esos recursos para poder dirigirlo correctamente hacia ese tipo de auditorio. Finalmente, gracias a esto, logró la comprensión por parte de quienes lo escuchaban del mensaje que intentaba transmitir. Respecto a la actividad 3,
nos pregunta qué herramientas utilizó el defensor para desacreditar el testimonio del experto. Bien, en este caso podemos decir que el defensor utilizó su herramienta por excelencia, que es el contraexamen. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si nos colocábamos en la situación de testigo o de perito, no teníamos que tener temor de este contraexamen, que teníamos que aprovecharlo para poder reforzar nuestras ideas, para demostrar la confianza que nosotros teníamos en el mensaje que intentábamos transmitir? Bueno, en este caso creemos que el testigo experto lo hizo de esta forma, pudo aprovechar esta situación del contraexamen. Y que el abogado defensor recurrió a un contraexamen, ¿sí?, un poco fuerte, ¿no? Hablaba de lo que nosotros conocemos como la modalidad de que el perito no es fiel a su ciencia. O sea, es decir, sugería que contravenía aspectos o intentaba sugerir que contravenía aspectos que estaban consensuados en la disciplina. Si ustedes se recuerdan, el trabajo práctico hablaba de que el defensor le había planteado al testigo, le había preguntado al testigo sobre un congreso donde había asistido y donde se rebatían la teoría que él estaba planteando. En ese caso, el testigo aprovechó la oportunidad, no dudó y aclaró que si bien en un principio eso era lo que había sucedido en el Congreso, que luego de los paneles de debate y luego del transcurso y del desarrollo, se logró que la teoría fuera aceptada y consensuada. Entonces el abogado se arriesgó con este contraexamen y finalmente no obtuvo el objetivo que esperaba, que era la desacreditación del testigo, sino que muy por el contrario le sirvió al testigo experto para reafirmar el contenido del mensaje que estaba brindando. Respecto a la actividad 4, nos pregunta si fue un aporte valioso la apoyatura audiovisual utilizada y en su caso las razones. Claro que fue un aporte valioso la apoyatura audiovisual. ¿Por qué? Porque le permitió, y eso lo destaca en el texto, ¿sí?, adaptar el contenido excesivamente técnico del mensaje. Le permitió brindar información de calidad al auditorio que lo estaba escuchando, ¿sí? No nos habla de que no hubo equilibrio. ¿Se acuerdan que decíamos que era importante este equilibrio entre la utilización de la cantidad de recursos tecnológicos que teníamos disponibles y que eso no fuera el actor principal, sino que el actor principal fuera la oralidad, porque corríamos el riesgo de distraer al auditorio, de cansar al auditorio? Sí, bueno, esto no surge del trabajo práctico que haya sucedido en ningún momento. Por el contrario, el tribunal y el público rescataban la claridad con la que había llegado el mensaje. En la actividad 5 nos plantea otra pregunta, es decir, si el perito fue debidamente acompañado por el fiscal y en su caso, ¿por qué? Nosotros vamos a decir que en líneas generales el fiscal, según como lo está planteado en el trabajo práctico, acompañó correctamente al perito. ¿Y cuáles son los puntos donde observamos este acompañamiento? Bueno, primero la acreditación. Dijimos que la acreditación es importantísima para el testigo experto, porque nos va a servir para que el tribunal pueda pesar la credibilidad, y que esta acreditación necesita ser hecha de manera correcta y completa. El fiscal permitió, ¿sí?, esta instancia de acreditación y lo hizo de muy buena forma. Le permitió hablar sobre su currículum, sobre el éxito que había tenido en la investigación de casos. Y otra situación donde el fiscal tuvo una importante participación en apoyando al testigo, acompañando al testigo, fue cuando nuestro testigo de imprevisto tuvo la idea de utilizar esta apoyatura audiovisual. En ese caso, el fiscal también logró que pudiera utilizarla y salir airoso de la situación, pidiendo la autorización al tribunal para su utilización. También tuvo una participación importante en el apoyo al testigo, cuando en un momento nuestro testigo experto se dispersa, ¿sí?, se relaja y comienza a alterar la estructura del discurso con el que venía teniendo tan buenos resultados. Primero, en un primer momento, relajándose por demás, haciendo bromas, contando anécdotas, ¿sí?, y en un segundo momento, yéndose al otro extremo, que es el excesivo contenido técnico en el discurso. En ese caso, el fiscal pudo contextualizar ese discurso y logró que el testigo saliera airoso también de esa situación. Ahora bien,
Finalizadas las preguntas abiertas, hemos elegido 3 preguntas múltiple opción que también están contenidas en el trabajo práctico y las cuales trataremos de ir resolviendo juntos. Dicho esto, tomemos la primera pregunta. Nos dice, teniendo en cuenta las características del acto procesal en desarrollo, ¿fue correcta la conducta del testigo experto al desplegar las herramientas que le permitían tener apoyatura audiovisual? No, al parecer sorprendió a todos, incluso al fiscal que lo examinaba, y no solicitó autorización para la utilización de la herramienta, conducta esperable en un ámbito formal y fuertemente reglado como lo es el juicio. B. No, por norma, las partes deben ser informadas con antelación. C. Sí, el perito necesitaba desarrollar comprensiblemente su testimonio y no requería formalidad alguna para ello. D. Sí, hizo jugar el factor sorpresa y así tomó ventaja sobre la contraparte, toda vez que el testigo es propuesto por la Fiscalía. Y debe hacer lo posible para que el acusado sea condenado. E. No, si fuera un buen orador, no necesitaría apoyatura audiovisual, sin importar la complejidad del mensaje. Bien, tratemos ahora de llegar a la respuesta correcta. Empecemos diciendo que el ser un buen orador no implica que no se pueda utilizar apoyatura audiovisual. Todo lo contrario, creemos que es una herramienta que ayuda, sobre todo en cuestiones que son técnicas, a clarificar el mensaje que queremos transmitir. También decimos que el factor sorpresa, en este caso, no es de utilidad, ¿sí? En el ámbito en que nos estamos moviendo, en el caso práctico, el factor sorpresa nunca va a ser de utilidad. Al contrario, debemos tener un esquema, una estructura y debemos tratar de no sorprender al auditorio para no desviar la atención del mensaje que intentamos transmitir. Y también dijimos que no existe una ley o una norma específica, ¿sí?, que requiera una autorización para el uso de apoyatura gráfica en el transcurso del debate oral. Pero sí, al ser un ámbito formal y fuertemente reglado, ¿sí?, debería haber solicitado autorización para la utilización de esta herramienta. Y de esa forma no sorprender a todos, inclusive el propio fiscal, que era quien lo estaba examinando. Vamos al ejercicio número 2. Nos pregunta si el perito alcanzó el objetivo. ¿Y cuál era el objetivo del perito? Sí, convenció al tribunal de que el acusado era culpable. Sí, brindó la información que quería aportar el fiscal. No, brindó información positiva para la defensa. No, convenció al fiscal de su teoría del caso. Sí, brindó información de calidad. Bien, en primera medida, el objetivo del testimonio del perito, del testigo experto, nunca puede ser demostrar, convencer que el acusado es culpable o inocente. Esa es tarea de quienes están litigando. Tampoco tiene que brindar información que le sirva al fiscal o a la defensa a propósito. Simplemente tiene que brindar su testimonio, independientemente de que sea positiva para la defensa, positiva para quien lo cita, positiva para el fiscal, ¿sí? El testimonio tiene que ser la verdad de lo que él sabe, ¿sí?, respecto a su ciencia, a su técnica, a su profesión. Entonces, podemos decir que la respuesta correcta es que sí alcanzó el objetivo y que el objetivo del testimonio es brindar información de calidad al tribunal, al encargado de juzgar. Vamos ahora al ejercicio número 3. Y acá nos pregunta en qué falló la estrategia del abogado defensor al interrogar al perito sobre su participación en un congreso científico. Interesante pregunta. El defensor, como dijimos, arriesgó, jugó una carta que era el contraexamen y tratemos de recordar y de pensar qué pasó con esta estrategia que había asumido el abogado defensor. Dice,
la primera respuesta, en que no tuvo o bien ocultó toda la información relacionada a ello, en que intentó confundir al tribunal con mentiras, en que el testigo tiene el derecho de aclarar el punto y explayarse sobre el tema, en que no contempló la posibilidad de que el tribunal hiciera preguntas al testigo, en dejar en claro que el procedimiento del perito no era el adecuado. Podemos decir que no dejó en claro que el procedimiento del perito no era el adecuado. Esa no fue la falla, no atacó el procedimiento, por lo tanto no fue la falla en la estrategia. Tampoco tiene mucho que ver con que el tribunal hiciera o no preguntas al testigo. Tampoco creemos que esa fuera la falla en la estrategia. Tampoco tiene que ver con que se haya podido explayar o no sobre el tema. De repente, si su estrategia hubiera sido buena, independientemente de que el testigo se hubiera explayado, hubiera llegado a lo mismo a alcanzar el objetivo que buscaba con ese contraexamen. Tampoco creemos que haya intentado confundir al tribunal con mentiras, ¿sí? Entonces podemos decir que cuando interrogó al perito sobre la participación en el Congreso Científico, o no sabía cómo había terminado ese Congreso Científico, revalidando la teoría que estaba planteando el perito, o bien intentó, ¿sí?, como parte de la estrategia, suprimir esa parte de la información que sí la conocía y que el testigo no realizara por temor o por desconocimiento las aclaraciones que le permitían revalidar la teoría que estaba planteando. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el abogado plantea el abogado defensor en su contraexamen le plantea al perito que había participado en un congreso donde se refutaba la teoría que él estaba planteando, ¿sí? ¿En qué se equivoca? ¿Por qué le sale mal la estrategia que adopta el defensor? Y porque el testigo pudo decir que, si bien ese era el principio del Congreso, luego de los debates y de todo lo que se había tratado, se logró dar por acreditada esa teoría, ¿sí? Entonces, se equivocó o porque no sabía que esa había sido la consecuencia del Congreso, o porque adrede intentó ocultar esa información para que si el testigo no contestaba, quedaba como que la teoría había sido refutada en un congreso de pares. Con esto finalizamos el espacio de las preguntas de múltiple opción. Espero que hayan quedado claras y que les sirvan para realizar el resto de las preguntas. Bueno, estimados alumnos, estamos llegando al final de este módulo número 2 y antes de despedirnos queremos compartir con ustedes algunos conceptos que consideramos han sido claves durante el desarrollo del presente. Hemos dicho que todo el tiempo estamos comunicando, ya sea con palabras, con acciones, pero que en determinados momentos esa comunicación requiere actitudes y herramientas, porque se transforma en compleja. Entonces, también, además de las herramientas, necesitamos apoyarnos en medios auxiliares. A veces, la simple oralidad, por la complejidad del mensaje, no es suficiente. Por el excesivo contenido técnico del mensaje, puede resultar insuficiente la simple oralidad. En esos casos, recurrimos a los medios auxiliares, que, como dijimos, tienen que ser equilibrados, tienen que ser dinámicos, no se tienen que transformar en el eje de nuestro discurso. Finalmente, nos colocamos en la situación que nos va a tocar afrontar seguramente durante nuestro desarrollo profesional, que es en la de testigo experto o perito, y lo contextualizamos en un juicio oral. Vimos la importancia del testigo experto, que precisamente ha sido convocado por sus conocimientos técnicos, por tener nociones que un juez técnico o un jurado popular no le son asequibles de primera mano. Por lo tanto, necesita de la declaración, necesita del aporte, del conocimiento sobre el caso que tenga un testigo experto. Y vemos que este testigo experto tiene una carga extra, distinta a la del testigo común, y es que viene con ese prejuicio, ¿sí?, al que llamamos, que es el hecho de
tener que transmitir esos contenidos técnicos. Se le exige este extra al testigo precisamente por su calidad de perito o de testigo experto. Finalmente, dijimos que, como es importante que este testigo estructure el contenido de su declaración, no lo puede dejar librado al azar, que es un acto comunicacional que debe estar estructurado en su declaración. Dijimos que se tiene que expresar con claridad, tanto en la forma, es decir, en el manejo de la voz, en todo lo que hace a los recursos, como la entonación, la potencia. Debe tener en cuenta todas estas circunstancias en lo que hace a la forma de su discurso, que es tan importante como su contenido. Y en cuanto al fondo del discurso, también tiene que ser claro, y para eso debe tener en cuenta tanto el nivel técnico con el que lo va a expresar y el auditorio al cual se está dirigiendo. Estimados alumnos, esperando sinceramente que esta teleclase les haya sido de mucha utilidad. Como les dije, que la recuerden, que incorporen conceptos, porque seguramente en su vida profesional van a tener que afrontar situaciones similares a las que hemos puesto en tensión el día de hoy. Les agradezco por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo encuentro.